Hola, bienvenidos a la cuarta edición de Compra Moda Nacional. El día de hoy estamos viendo desfiles, cambios de looks. Bueno, aquí es todo fashion. Entonces ahorita vamos a ir con algunas celebridades que estamos viendo para preguntarles qué es lo que más les gusta de la moda y de la ciudad. Yo soy Alma Luna y esto es modaenlaciudad.com. Con la guapísima de Fátima Torre. Entonces, platícanos un poquito, ¿qué es para ti la moda? ¿Qué es lo que te encanta de la moda? Bueno, yo siempre he dicho que la moda lo que te acomoda, ¿no? Creo que no hay reglas. A mí sí me gusta seguir las tendencias, pero bueno, de repente me acoplo a unas no me encantan. Y lo importante es que tú te sientas a gusto y que reflejes tu personalidad. Buenísimo. Y por ejemplo, un tip así que sea algo rápido, fácil, pero sin dejar de ser fashion, obviamente. Bueno, la verdad, justo un tip buenísimo es como vengo vestida hoy. Nunca falta el pantalón negro, que lo puedes combinar con cualquier blusita o con alguna chamarrita, y más que hoy saliendo de mi casa me agarró un aguacero. Ya había salido con mi vestidito y dije, no, creo que me tengo que cambiar. Pero bueno, siempre un look con un pantalón negro te saca de apuros, o el vestidito negro te saca de apuros, y siempre te ves muy bien arreglada y muy fashion. Exacto, sin dejar de serlo. Claro, y obviamente darle estilo con tu personalidad en el peinado o en el maquillaje. Perfecto, y ya para cerrar, ¿qué es lo que más te gusta de la moda y de la ciudad? Lo que más me gusta de la moda es ver nuevas tendencias, tanto en ropa, en zapatos, en accesorios. Me encanta seguir de repente que sale el sporty look, o la combinación de colores si es primavera, o los abrigos en invierno. Me encanta seguir como que no te aburres, ¿no? La moda siempre está renovando. Arriesgarte, exacto. Y lo que me gusta de la ciudad es, bueno, obviamente amo México, amo mi México. Y lo que me encanta es que ahora en zonas como en Polanco o en la Roma ya ves mucho más moda, mucho más gente arriesgada, y no te sientes tú la rara, ¿no? Sí, la rara que dice, es que está combinando 3 colores o 4, no, ya sí, dice... Sí. Y neón, ¿no? ¿Qué es eso? O trae algo en la cabeza no, es como... usar el look que te guste. Me encanta también, no sé, los pantalones que son estilo pijama, me fascinan, ¿no? Hay muchas cosas que ahora la gente se está arriesgando, y un aplauso por eso. Y obviamente apoyar la moda mexicana, que hay mucho talento. Exactamente, no, bueno, muchísimas gracias, es un gusto estar contigo. Y bueno, ahorita regresamos aquí a Moda en la Ciudad. Bueno, estamos aquí con Melissa y realmente nos llamó mucho la atención su look que trae. A ver, platícanos un poquito de tu look. Bueno, pues unos zapatos tipo Valentino, pero no son Valentino. Un short creo que de Forever 21, y una blusita pues negra como para complementar. Ok, no, está increíble tu short realmente. Y bueno, danos un tip para estar fashion, pero poder salir como que un domingo con los amigos, con el novio, pero también que sea rápido. Como más casual, ¿no? Pues yo creo que es combinar como algo muy básico con algo más original, más atrevido, y al mismo tiempo estar a la moda y estar cómodo y así casual. Ok, buenísimo, pues muchísimas gracias. Bueno, estamos aquí con Michelle Torres, una diseñadora increíble con grandes propuestas. Entonces, Michelle, platícanos un poquito de tus propuestas, de tu outfit. Gracias. Bueno, la colección que vieron
fue un poco de todo, más que nada lo que tengo ahorita disponible en mi showroom. Hace como 10 días me encontré a Juanchi y me dijo que iba a organizar este evento y que si no le quería entrar, entonces literal agarré todo lo que vi en mi showroom y lo junté y quedó muy padre. Son 3 tendencias que están súper de moda ahorita esta temporada, que por una parte son los tonos pasteles, y eso está muy padre, vestidos cortos que los puedes usar para una boda de día o lo que quieras ahorita con el calorcito. Y luego hay otra tendencia que son faldas y crop tops. Entonces es padre y ahorita me estoy enfocando mucho en eso y estoy haciendo de diferentes telas, de diferentes modelos, porque me encanta. Le puedes dar mucho uso porque al ser 2 piezas, cuando la falda te la combinas con otra parte de arriba se ve completamente diferente, entonces puedes hacer muchos vestidos en uno. Le das un toque arriesgado, pero sin dejar de ser fashion, sin dejar el estilo sobre todo, ¿no? Para poder salir. Y aunque sea falda y top, se ve súper elegante, se ve igual de elegante que un vestido largo. ¡Qué buenísimo! Por ejemplo, danos un tip que tú tengas para, no sé, un domingo o un fin de semana que sea casual, pero sin dejar de ser fashion. Bueno, dominamos que tú lo eres. Ay, gracias. Bueno, mi tip sería los maxi accesorios, definitivamente. Los collares que son muy grandes, con muchos colores. Es padre tener este tipo de accesorios porque tú te puedes poner unos jeans y una t-shirt blanca, súper sencilla, y ya con el collar le das todo el look. Los haces un gran cambio. Los accesorios son lo más importante. Exactamente. Y bueno, ya para terminar, dinos qué es lo que te puede encantar de la moda y de la ciudad. Bueno, de la moda, yo desde chiquita soy una apasionada de la moda. De la moda, ¿qué les puedo decir? Me gusta todo. Me gusta que reflejas la persona que quieres ser ese día bueno, todo, la verdad. Y de esta ciudad me encanta México. Yo tuve la oportunidad de vivir en Barcelona y de quedarme en Barcelona y me regresé a México y me traje a mi esposo de Barcelona a México porque me encanta esta ciudad. Es súper grande, hay de todo, la gente es increíble, siempre hay eventos, siempre hay cosas que hacer y yo soy una enamorada de México. O sea, realmente eso es amor, definitivamente. Pues sí. Muchas gracias, es un gusto tenerte. Ahorita regresamos. Bueno, estamos aquí con Shushu, siempre te vemos en los mejores eventos y siempre guapa, con estilo, vanguardista. Entonces, a ver, platícanos un poquito de tu look. Muchas gracias. Bueno, yo no sabía exactamente a lo que venía, que voy a ser bien sincera. Entonces, como tuve un día muy ajetreado y acabo de venir de una junta, yo tenía también que no podía venir con mucho brillo, mucho glamour, porque no, tampoco, ¿no? Entonces yo puse un jeans, una playerita, un saquito con un corte un poco fashion, para dar look fashion, para llegar aquí a la noche y decir, ay sí, ella es fashion. No, está perfecto, no, siempre te vemos muy muy guapa. Por ejemplo, un tip para poder salir el fin de semana y seguir guapas igual que tú. Uno tiene que ser uno mismo, no hay que copiar, no hay que ser copia, no hay que ser borrego de nadie, ¿me entiendes? Es igual que yo ahorita, o sea, a lo mejor venía a un evento súper nice y traigo un jeans, pero actitud es todo, es la actitud de cómo llega o cómo tú estás adentro, ¿sabes? Tiene personalidad. Exacto, ser tú mismo. Independiente, puse ese saquito, puse la playera, el jeans y me veo, güey, me siento chingona. Perfecto. Y dinos, por ejemplo, qué es lo que más te gusta de la moda y de la ciudad. Bueno, de la ciudad me gustan los mexicanos. De la moda, pues, me gusta, bueno, me gusta muchísimo el trabajo que hace el Ranch con Moda Nacional. Me hace un gran proyecto para incentivar nuevos diseñadores y que echen más ganitas, o sea, que realmente produzca y haga un buen trabajo. Entonces está muy chingón. Muchísimas gracias, es un gusto entrevistarte y bueno, estamos aquí con Andrea. Entonces nos llamó mucho la atención todo tu look, que traes un maxi collar y todo. Entonces platícanos un poquito de este look. Bueno, traigo un collar estilo dramático. Después es una blusa y un pantalón semiformal, que le puse de accesorio un cinturón dorado para que haga como contraste,
Y bueno, ahorita traigo sandalias. Y ¿qué más te puedo decir? Está cómodo, se ve bien para la ocasión y son recomendables este tipo de pantalones para este tipo de ocasiones. Ok, no, y aparte te vemos súper así, de moda con el color de las uñas también, que está muy padre. Y entonces, por ejemplo, danos un tip para el fin de semana, para salir con los amigos, con el novio, algo que se vea fashion, casual y que sea rápido. Sí, claro. No sé, se me ocurre un tipo, algo básico, pero también que puedas a la vez tener como ese contraste. Por ejemplo, poner algún tipo de accesorio que llame la atención, que se vea fashion, colores que están de moda ahorita. Puede ser, si vas, no sé, de noche, algún dorado para que llame la atención. Y es muy importante que estés cómoda y te sientas bien para que puedas verte bien también por fuera. Perfecto. No, bueno, muy buen tip el de Andrea. Y entonces, bueno, muchas gracias. Gracias. Bueno, estamos aquí con Karina Heras, diseñadora de accesorios. Entonces, realmente a mí me llama mucho la atención que ahorita, bueno, hemos hecho algunas entrevistas y lo primero que dicen la mayoría de las chicas es los accesorios o hacen o destruyen un outfit. Entonces, platícanos un poquito de esto, tú como experta. Bueno, muchas gracias, Alma. Bueno, pues los accesorios realmente son los que visten la prenda, ¿no? Uno puede cambiar, por ejemplo, el look, la ropa, pero siempre la prenda es lo que nos dicta la tendencia. Podemos cambiar, o sea, el mismo look, pero con un buen accesorio y un buen combinado, o sea, lo saltamos desde un look de día hasta un look de noche. Entonces, por eso los accesorios han hecho un icono hoy en día. Sí, es bien importante también. Bueno, estamos aquí en un evento de moda mexicana, que también entendamos que hay mucho diseño mexicano en accesorios. Tenemos realmente muchísimos metales, lo que es el oro, lo que es la plata sobre todo, y bueno, una variedad de piedras semipreciosas que vienen del suelo mexicano. Entonces es importante que también como mexicanos conozcamos todo esto y le saquemos el mejor jugo posible enfocado a la moda. No, exacto, y aparte apoyar a la moda nacional, que es muy importante. O sea, tenemos muchas cosas que luego no aprovechamos y dejamos pasar y nos vamos a otros lugares. Entonces, bueno, platícanos, ¿tienes redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Bueno, manejamos las redes sociales de Karina Heras, Joyería Jewelry. También tenemos un punto de venta en la colonia Roma, bueno, que es la colonia de los diseñadores, ahí. Bueno, ahí está todo un muestrario extenso. De hecho, tenemos stock a la venta para que la gente pues pueda directamente llegar y consumir el producto. Bueno, nos encontramos en la colonia Roma, en el pasaje El Parián, ahí. Bueno, y ahorita próximamente esperamos ya también llegar a un nivel ya más grande, que la gente pues también de otros lados empiece a conocer un poco el producto, que lo valoran muchísimo, ¿no? Sobre todo los metales, las formas, y siempre les interesa mucho ese ingenio mexicano que tiene para combinar mezclas de colores y de detalles, ¿no? Bueno, ahorita la tendencia son los accesorios grandes, tanto para brazos, como para cuello, como para aretes. Entonces, bueno, tenemos muchísimo de dónde sacar y muchísimas tendencias que brindarles a todos. Perfecto, entonces ya saben, hay que ir al showroom. Y bueno, para finalizar, dime qué es lo que más te gusta de la moda y de la ciudad. Bueno, de la moda es que es un punto que nos permite a nosotros encontrar un propio estilo. La moda está, las tendencias nos las dictan, pero siempre como personas debemos encontrar ese estilo propio. Entonces, el cómo se traslada a la persona me parece una genialidad, ¿no? Y bueno, de la ciudad, bueno, me encanta todo lo que tiene que ver con la metrópoli, con el movimiento, con la juventud, con el ruido, con los colores, con la vida, o sea, no sé, hasta gritar, la libertad, ¿no? Entonces también como diseñadores queremos exponer eso y bueno, qué mejor que este tipo de plataformas en donde apoyan a toda esa expresión. Oye, muchísimas gracias. Bueno, ahorita regresamos.